Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día. Hace unos años vi un corto en YouTube, una película de estas breves, debía durar 10 minutos o quizá un poco menos, y se titulaba, si no recuerdo mal, Validation. Entonces la historia empezaba con un tipo que trabajaba en un parking y era el que se encargaba de validar los tickets. En lugar de ser un sitio de estos en que vas con el ticket a la máquina y ahí pagas, pues era el típico centro comercial donde tenían que validarte, pues el tipo veía si habías comprado algo y ponía validado y podías salir. Y la cosa es que era un tipo que no solo validaba el ticket, sino que validaba a la gente. Venía una persona así con cara un poco triste y demás, y el hombre le daba al validation, ahí le sellaba el ticket, pero también le decía: es usted una persona encantadora. Tiene usted una mirada muy expresiva. Lleva usted un traje precioso. Bueno, lo que fuera. A cada uno le iba diciendo algo y el asunto era que él simplemente con esas palabras le devolvía la alegría a la gente. Y el que llegaba ahí con el rostro ensombrecido se iba con una sonrisa y con un rostro lleno de luz. Y me ha venido a la cabeza este vídeo al leer la primera lectura de la misa de hoy. Estamos empezando el tiempo ordinario, acabamos de terminar la Pascua, ayer celebramos a Santa María, Madre de la Iglesia, y al final hoy volvemos al tiempo ordinario y pues ha querido el Señor que justamente hoy, en este martes, leamos un texto de San Pablo que es bastante sorprendente. Escribe a los de Corinto y les escribe: hermanos, Dios me es testigo. La palabra que os dirigimos no es sí y no. Pues el Hijo de Dios, Jesucristo, que fue anunciado entre vosotros por mí, por Silvano y por Timoteo, no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Pues todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en él. Jesucristo no fue sí y no, sino que en él solo hubo sí. Jesucristo es el sí definitivo de Dios a su creación. El sí definitivo a tu vida y a la mía. El hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y haya llegado a morir en la cruz por ti y por mí, y nos haya enviado desde el cielo al Espíritu Santo para que habite en nuestros corazones, es el sí definitivo. La validación definitiva. Es el mensaje definitivo de Dios que nos dice: tu vida, sí. Que tú estés en este mundo, sí. Tu existencia, sí. Es la gran afirmación, porque es el amor que ha llegado hasta el extremo. Y amar es decirle a la persona a la que amas: para mí es bueno que existas, tú sí. Y por eso nada remueve más el corazón que ver a alguien a quien amamos que está triste, que no se quiere a sí mismo, que no confía en sí mismo. Y vamos ahí, nos ponemos a su lado y haríamos cualquier cosa por recordarle lo mucho que vale. Para hacerle ver que sí, que es bueno que exista, que es bueno que esté a nuestro lado, que es muy importante lo que él hace simplemente por estar en este mundo. Y además seguramente pues hará muchas cosas buenas y haremos todo lo posible por recordarle lo mucho que vale. Pues Jesucristo nos lo recuerda con toda su vida. Jesucristo nos lo recuerda con su misma encarnación,
nos lo recuerda con su predicación, nos lo recuerda con su infinita paciencia. Jesucristo se pone a nuestro lado y nos dice sí. Porque Jesucristo es el sí de Dios. Y precisamente por ese sí, luego puede decirnos que somos la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Leeremos en el Evangelio de hoy. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos. La vida de una persona cristiana es una vida que reproduce en medio del mundo el sí de Dios. Y por eso en nuestra relación con los demás estamos llamados a convertirnos en un sí, como Cristo es un sí. Y por eso cuando vemos a los demás, vemos personas a las que Dios ha amado. Personas a quienes Dios dice sí. Y eso mismo, esa mirada de fe, nos permite pasar por encima de tantas cosas que quizá a veces proyectamos en los demás. Disgustos, decepciones, porque proyectamos una serie de expectativas y en lugar de reconocer todo el bien que hay en esa persona, nos fijamos solamente en que no, como Susanita, la de Mafalda, en aquella viñeta conocida en que aparece Felipe, que es un infeliz, y viene a enseñarle el reloj que le acaban de regalar y le dice: mira el reloj que tengo. Y entonces Susanita empieza a decirle: pero no tiene segundera, y no tiene calendario, y no tiene, como mi papá. A veces cuando miramos a los demás, proyectamos el no. Y a veces, con nuestra mirada, con nuestros comentarios, lo que proyectamos es el no. Pero si proyectamos el no, ya no somos luz. Para ser luz, estamos llamados a proyectar el sí, a reproducir el sí. Eso se hace de manera, pues, muy natural, con un gesto tan humano como la sonrisa. La sonrisa es nuestra manera de decir sí sin palabras. Y por eso cuando sonreímos, estamos difundiendo en el mundo el sí de Dios. Leía una vez en un libro escrito en una prosa que era entre prosa y poesía. En el supermercado, en el pasillo de las bebidas, una señora ha chocado conmigo y yo le he sonreído. Ella ha sonreído a su vez y se ha llevado mi sonrisa, la suya, al estante de los lácteos. Allí, delante de los yogures, un muchacho que la miraba ha sonreído y ha caminado hasta el cajero. El anciano que había delante en la cola sonrió al verlo sonreír, y así sucesivamente. Me he preguntado dónde acabará la sonrisa que he comenzado. La sonrisa es contagiosa, por muy gris que sea el día. Se propaga de rostro en rostro como un fuego blanco. Creo en el ser humano, aunque el mundo parezca injusto. Una sonrisa basta para devolverme la confianza. Mi sonrisa en otras bocas, cada vez más lejos de mí, ya ha salido del supermercado y estará en otro barrio. Esas pequeñas cosas me redimen. Una sola palabra amable borra las frases que ha escrito el diablo en la pizarra del tiempo. Efectivamente, el diablo lo que dice es no. Y siempre la tentación acaba en el no. No vales, no te entienden, no eres parte, no lo vas a lograr, no has hecho suficiente, no. Y Cristo es sí. Cuando perdemos la sonrisa es porque hemos perdido el sí de Cristo en el fondo de nuestro corazón. Y por eso cada rato de oración nos puede servir para entrar en el silencio. Quizá ahora que acaba este audio, en lugar de apagarlo y sin más, entra en el silencio
entra en tu corazón y procura escuchar una vez más en el fondo de tu alma el sí que es Cristo. El sí que es Cristo. El sí que te dice Cristo desde la cruz. Porque desde la cruz Dios lo que nos dice es: yo estoy aquí por ti. Porque creo que vales mucho la pena. Jesús, ayúdame a no perder nunca de vista el sí que tú eres. Y si alguna vez pierdo la sonrisa, ayúdame a volver cuanto antes al fondo de mi corazón y descubrir tu sí. O al menos ponme cerca a alguien que me sonría y me recuerde con su luz el sí que tú eres. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. 10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.